contar qué es este ciclo. Es un ciclo que empezamos en abril de este año sobre complejidad. El tema son todos los temas de complejidad vistos desde distintos ángulos por el tipo de paciente que vemos nosotros. Es adecuado y teóricamente termina en octubre, hoy. ¿Está bien? Estamos pendientes de mi compañera de Francia. Va a venir de Suiza, va a venir para Semana Santa, me dijo. Así que para Semana Santa, para la época de... Así que ya le dije que ya la convocábamos. La tenemos para el año que viene. Bueno, esto no fue, es un ciclo muy interesante porque la gente que vino, todos aportaron cosas que hemos aprendido de todos. La idea es parte de un grupo de capacitación que tenemos en el trabajo. Entonces nos contamos no solamente las cosas buenas que hacemos, sino también las cosas que nos equivocamos, porque la idea es mejorar. Bueno, que haya venido, ¿cómo te va, Marcelito? Que haya venido Paula hoy para mí es una cosa muy linda. Primero porque ella es parte de la historia del centro de día. Casi nació con nosotros. Casi una piedra fundadora. Casi una piedra fundadora. Y ahí tenemos... Más fundadora, alguna que foto otra para cosa. mostrar distintos momentos. Esa de flequillo ahí con mucho pelo. Y al lado de eso tiene allá arriba, tiene la Liga Argentina de Israelita contra los Tuberculosos. Que trabajábamos en los dos equipos. Nosotros trabajábamos en los dos equipos. Es decir, ¿Es Mercedes la que está contigo ahí? ¿Está acá sentada? Sí. No, ¿le voy a decir la psicóloga? Sí, no es Mercedes Acuña. No, Mercedes Acuña hoy ya está parecida, pero en esa época No. era una nena. Claro, repito. Esa foto, ¿sabes de qué? Esta foto debe ser del 78, 79, un año después más o menos de que se abrió centro de día, por ahí. Claro, en distintos momentos. Bueno, ves que antes también era linda, Pablo, ustedes te dudaban. Hermosa, sigue siendo. Ay, bueno. Ya parecía bueno, bien. entonces vamos a decir esto para abrir Vicky parecía. diciéndole que además de profesora y todas las cosas que está, para nosotros cumple un valor Agregado muy agregado importante, ¿no? importante. Sí, justamente, bueno. ¿Querés que la presente? No, la presento para los que no conozcan. Es la licenciada Paulina Sisic, jefa de cátedra de la materia de psicomotricidad y neurodesarrollo de la carrera de kinesiología de la UBA. Y es autora del libro Kinesiología en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Y pertenece también a la Sociedad Argentina de Geriatría, Gerontología y Geriatría. Es miembro. Y bueno, siempre ligada a GEVA, ahora ¿cómo se llama? Haga. Haga. Bueno, yo traje esta foto justamente porque realmente agradecida por la invitación y además muy movilizada por estar de nuevo acá, que después de tantos años, digamos, en algunos momentos, digamos, por ahí estuve 5 años, después me fui para otro lado, después volví y así, todo mi parte, y ahí está la liga, que es lo que hablábamos recién con Roberto de... Y ahí nos falta ¿Qué? una foto, la de Vicky. La de mi hija. Claro. La Porque ahora volvió la hija. Segunda generación. Claro, damos hijos para la geriatría, ¿no? Bien. Bueno, pero yo lo traje esto un poco como disparador porque realmente yo lo que recuerdo era básicamente esto, ¿no? Lugares de reunión, de pensamiento. Esto surgió también en una época en donde no la estábamos pasando muy bien y entonces era un espacio de reflexión, de libertad, de poder crear cosas. O sea, yo lo tengo eso como una cosa importante, como que fue gestora de, digamos, de muchas cosas que hoy hay en la geriatría, en la gerontología, pero que bueno, que esos espacios de reflexión fueron muy importantes, realmente, con unos equipos enormes que, y con gente muy valiosa. Y entonces yo pensaba, yo no sé a quién se le ocurrió hablar de la complejidad, cómo surgió el tema de la complejidad.
Porque la complejidad, hay un señor que habló mucho de la complejidad y que yo lo tomo como... ¿Quién? No te hablando bien. No, el paradigma, digamos, de la complejidad, Edgar Morin. Sí. Claro, entonces yo no sé si lo tomaron a partir de Edgar Morin, pero... Ah, sí. Bueno, entonces yo me ubiqué bien, porque, claro, porque Edgar Morin habla de la complejidad y bueno, yo marqué algunas cosas para que podamos pensar que los kinesiólogos también estamos en este entramado de la complejidad y cómo vemos hoy, digamos, a este hombre, a este sujeto complejo. Y Edgar Morin decía, el gran problema de la ciencia de nuestro tiempo radica en su dependencia del paradigma simplificante. Ahora, acordate Sí. que nosotros hablábamos de todo esto con Mario Trejilevich, Claro. ¿está bien? Como Sí. el pensamiento holístico a partir del Claro, 68. exactamente, cómo se Que fue... después Morin lo trae 20 años Claro. después, quiero decir. Entre medio está el sistema, la parte Sí, en realidad Morin lo viene trayendo. Morin tiene 97 años hoy, nació en el 21 y lo viene, sí vive, y lo viene hablando con muchos libros a lo largo, un personaje importantísimo que bueno, estuvo en la resistencia francesa, un tipo muy valioso y tiene muchos libros y es considerado el padre, digamos, del paradigma de la complejidad. Entonces, si bien acá no llegaba tanto, porque ese era otro problema, hoy llega más la información, en los 60 nosotros no teníamos tanta llegada de Europa, por ahí como hoy en este mundo globalizado. Entonces me pareció como interesante, por eso yo no sabía si lo habían traído acá cuando iniciaron la charla, pero me pareció interesante hablar de él y recalcar algunas cosas, digamos, como que él habla de la complejidad en contraposición con el paradigma simplificante, o sea, nada es simple, todo es complejo en alguna cuestión, digamos, en la ciencia, reivindicando la subjetividad en todo esto, ¿no? O sea, el ser humano como centro de esta escena y además pensar que, bueno, que todo es confusión e incertidumbre, digamos, como que esos que son, digamos, los signos precursores de esta complejidad. Entonces me parece que en ese entramado vamos a pensar esto de la kinesiología hoy, movimiento con los nuevos paradigmas también, que se puede hablar en la kinesiología la siguiente. A ver. Entonces yo puse kinesiología es la complejidad y en busca del movimiento perdido, porque se me ocurrió jugar. ¿Ahí hay gente parada? No, no hay problema. Hacen cerrar la puerta porque si no, no podemos escuchar. No, que están escuchando. Estaba hablando. No, pero lo que pasa es que hay dos personas. Bueno, pensé en busca del movimiento perdido porque jugué con la idea de Marcel Proust con el tiempo perdido y esta cosa de saborear la Magdalena y volver con el sensorio atrás en el tiempo. Me ocurrió eso y bueno, digamos, la complejidad, un poco lo que estábamos hablando recién, esta difícil interrelación de los diferentes elementos. El movimiento, que es moverse, fíjense que a mí me encanta ir al origen de las palabras, mover, motivación, fíjense cómo está relacionado el movimiento con la emoción, ¿no? Uno se mueve porque quiere moverse o no quiere moverse, porque está vivo. Y esto de perdido, ¿qué es perdido? Bueno, perdido por ahí es olvidado, es anulado, es disminuido, es despreciado, es disociado o es diferente. No, yo pienso en olvidado, y acá me hice un machete porque si no me olvido también, pienso en olvidar por el déficit de la cognición, pienso en anulado porque uno tiene por ahí una ACV o tiene algún problema, digamos, de un traumatismo que le limita el movimiento, disminuido porque es un sedentario, por ejemplo, despreciado porque tiene una depresión tal vez, disociado porque tiene un problema neurológico, a veces un parque, porque creo que y diferente puse, diferente porque ahora también
todos los que trabajamos de alguna manera en discapacidad empezamos a ver otra población que se viene a sumar a esta cuestión del paso del tiempo, que son personas que han tenido una discapacidad por ahí de tipo intelectual y que empiezan a envejecer. Por eso yo traje el ejemplo, a ver, la siguiente, de las personas con síndrome de Down, que ya empiezan a verse más grandes y que también son pasibles, digamos, de atención. Yo no he atendido a mayores con Down, pero sí he atendido mayores con síndrome de Williams. Es el síndrome de Williams, es ese cuadro que describe muy bien Oliver Sacks, que son esos pacientes esas personas, perdón, que muy afectas a lo musical, que tienen, bueno, historias corporales, digamos, con problemas de crecimiento y demás, y que he atendido pacientes de un matrimonio en realidad, porque pudieron por las familias lograr autonomía en su vida y con un hándicap intelectual cercano a lo normal, con un pensamiento infantil, pero con trastornos físicos que se fueron, digamos, exacerbando con el paso del tiempo. Entonces, hoy también nos encontramos con estos individuos que llegan porque tienen alguna alteración en el movimiento. La siguiente. Y también que esto es interesante porque ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, que tienen autismo, que ya en España están preocupados por esta cuestión y que, bueno, también las personas que tienen autismo también evidencian algún tipo de trastorno en el movimiento, generalmente los fármacos que usan, que generan algún trastorno, y bueno, pero ya en España están preocupados. Lo de Edimburgo, lo de Escocia, lo anterior, no sé si sabían que se había hecho toda una reunión para tratar el tema, porque evidentemente es un problema sanitario ya que viene en crecimiento, ¿no? Bien, la siguiente. Bueno, ¿qué es un kinesiólogo? ¿Qué hace? ¿Qué es la kinesiología? Bueno, kinesiología quiere decir ciencia del movimiento. Y el kinesiólogo sería aquel que pone en funcionamiento esto, el movimiento. Pero digamos que la nueva mirada del kinesiólogo hoy es, digamos, los nuevos paradigmas tienen que ver con el entrecruzamiento de otras disciplinas como la neuropsicología, por ejemplo. Y entonces pensamos al movimiento más como un acto de una relación de enseñanza-aprendizaje, ¿no? El kinesiólogo, porque a veces se usa la palabra reeducador, se usa la palabra rehabilitador, a mí nunca me termina de quedar claro qué es la palabra reeducar, qué es la palabra rehabilitar, porque es como que rehabilito qué. O discapacitado, bueno, son palabras que yo creo que a la larga van a ser revisadas. Y a mí me parece que esto de pensarse como, o sea, cuando yo hablo con los alumnos les digo, nosotros somos educadores del movimiento, de un movimiento que está, o de un movimiento que ya no está, o que está en demasía, pero nosotros somos educadores, le tenemos que enseñar al otro. Y eso es lo que hace que la neuropsicología se cruce en nuestro trabajo. Bien, la siguiente. ¿Cuáles serían las premisas fundamentales que un kinesiólogo hoy debería tener? El enfoque del ciclo vital. Eso es fundamental, Valtés y toda la línea del ciclo vital que se viene hablando, yo inclusive estuve mirando algunos videos acá, se hizo referencia a eso. ¿Por qué? Porque además yo estoy en una cátedra que psicomotricidad y neurodesarrollo, cuando yo la empecé a cursar hace unos años mi carrera, llegábamos hasta la juventud, llegábamos hasta la adultez como mucho. Bueno, en los años 60 y 70 empezaron a hacer la gran revolución y se empezó a hablar ya de las etapas de la vida, y hoy entendemos esto como una línea de tiempo.
Entonces, si yo voy a trabajar en el envejecimiento, lo voy a pensar en una persona desde el principio hasta el final. Y no voy a cortar en etapas, a pesar de que uno, bueno, por temas didácticos a veces lo tiene que implementar así, pero si uno, digamos, transmite esta idea a los alumnos o a quien corresponda para poder pensar esto diferente, yo creo que hay que verlo desde una línea y no en discontinuo. Otra de las premisas es pensar en la variabilidad, tanto interpersonal. Bueno. La variabilidad interpersonal e intrapersonal en esta cuestión de, bueno, vamos a ver individuos cada vez más diferentes entre sí a partir de esta línea del tiempo. Bueno, esto que les decía antes de las funciones cognitivas y el aprendizaje, y salirse del encuadre mecanicista, que desgraciadamente el sistema nos lleva por esta cosa que, volviendo a Morin habla del entramado, de la complejidad, y resulta que, bueno, ¿cómo hacer en un mundo tan protocolizado en la salud? Estamos trabajando y tenemos que evaluar, y tenemos que protocolizar, y tenemos que ir, que hay que fijarse en el CIE-10, o hay que fijarse en el que sea, digamos, ¿no? Bueno, ahora no sé. Escalas. En las escalas o lo que fuera, para poder encasillar a ese individuo y cómo hacer para no entrar en este fragmento. Hay que encasillar al individuo. A encasillar al individuo, por eso uno entra y bueno, a nosotros también nos pasa desde la kinesiología esto. Bueno, entonces no entrar en un encuadre, bueno, que para el kinesiólogo el sistema lo devora, porque lo devora con la fisioterapia, lo devora con las técnicas kinésicas, y entonces uno piensa en el músculo y no piensa en la persona, y bueno, desgraciadamente tenemos que ir remando para salir de ese modelo que... Bueno, en eso la gerontología da una mirada. La gerontología permite abrir eso, salir un poco de ese esquema, sí. Y pensar el movimiento como una conducta, no solamente como una parte biológica de actos que comanda el sistema nervioso, digamos, por decirlo de alguna manera, o el aparato locomotor. Bien, y cuando hablamos del enfoque del ciclo vital, la siguiente, pensar en estas cuestiones. El ciclo vital, bueno, lo que dijo antes eran muchas más cosas, pero yo me detengo en esto, que existe siempre un balance entre el crecimiento y el declive. O sea, siempre voy a pensar que tengo algo con qué trabajar, dónde trabajar. He trabajado, por ejemplo, con pacientes con Alzheimer. Una paciente, estoy pensando en este momento, muy en estadio final, estado de postración. Yo empecé a trabajar con ella cuando todavía hacía algo de marcha, y bueno, una paciente muy especial, porque tenía como 10 cuidadores, gente de mucho poder económico, porque este es otro tema, ¿no? Cuánto puede el equipo interactuar con estos pacientes. La paciente que llegó a la postración estaba en estado de reflejos arcaicos, totalmente en condición fetal, pero tenía una mirada, hacíamos un seguimiento visual, ¿no? Que yo rescataba por esta cosa de que siempre hay algo desde donde yo puedo vincularme, y a partir de eso, y bueno, por ahí después puedo contar algunas cosas que yo hacía con esa paciente. Pero que me parece que es importante esta cosa de pensar siempre que hay como un balance, hay algo que hace que el individuo, mientras esté vivo, en movimiento. Las personas son cada vez más diferentes entre sí, que era lo que hablábamos, y existe la capacidad de reserva, esa capacidad de reserva que lo hablamos desde lo cognitivo, pero también lo hablamos de la reserva física, ¿no? De la reserva, etc. Y a partir de ahí vamos con este caudal trabajando. A ver, la siguiente. Bueno, esto que yo pongo acá como ejemplo de la variabilidad. Primero, porque no envejecemos las partes del cuerpo igual. O sea, eso lo sabemos. Hay partes que envejecen más. Y la diferencia entre uno y otro. Yo lo ponía a Borges, por ejemplo, gran intelecto y con un problema físico importante, sensorial. Bueno, y por otro lado, el atleta, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar siempre con todo esto
justamente para salir del encasillamiento, ¿no? Que es esta cosa del declive o no declive, bueno, que vamos, digamos, perdiendo cosas, sí, pero uno lo pueden lograr a los 90, otro lo puede lograr a los 100 y pico. Bueno, sí. La siguiente. Y una de las cuestiones que yo rescato es esta terminología, porque a mí me parece como justamente mirar lo que queda si empieza reserva y no hablar de la inmovilidad del paciente, sino de la dismovilidad. Como que siempre hay un resto, algo de donde pensar. Este es un término de un chileno que se llama Dinamarca. Se llama Dinamarca el señor que habló de inmovilidad. Bueno, bien. Bueno, esto ya saben lo que es. Claro, es. Qué raro, ¿no? Un bife chorizo. Mire, 25 años, 63. Imagínense a los 90. Ah, bueno. Esa es la sarcopenia. La famosa sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de masa muscular con el paso del tiempo, ¿no? Entonces uno no se lo imagina, de afuera se ve todo igualito, pero de adentro la cuestión es... Y esta es una de las grandes vedettes del último tiempo, todos los congresos, que se habla de la sarcopenia, el envejecimiento, donde los kinesiólogos estamos muy involucrados, también porque, bueno, los ejercicios, qué plan de ejercicios para el tema de la sarcopenia y demás, pero hay otras vedettes también. Vienen los pacientes al consultorio y dicen, tengo el manguito rotador, el famoso, yo veo más problemas del manguito rotador que problemas a veces de sarcopenia, porque la tendinosis esta famosa, que nadie habla mucho, es algo que hablamos de artrosis, pero no hablamos que pasan los tendones también. Entonces, bueno, esta es otra cuestión que pasa en lo físico, que uno tiene que mirar en esta totalidad. La siguiente, pero bueno, volviendo al por qué nos movemos, porque tenemos la funcionalidad, porque tenemos una cognición, tenemos emoción y tenemos la comunicación, esto que yo decía, cómo me comunico con el paciente hasta último momento, por decirlo así, y que conforma, digamos, esta mirada sobre la subjetividad y no el cuerpo objeto, salirse de la técnica para poder entender al individuo en su totalidad. Algo me había olvidado, que yo había puesto algo del enfoque del ciclo vital que me parece interesante también, es pensar cómo hoy se habla también de la epigenética. Y ustedes saben lo que es la epigenética, es esta mirada nueva que hay sobre la genética que habla de que uno puede tener el genoma, el mismo genoma desde que nace hasta que muere, pero hay un medio disparador o no que hace que se prendan o no determinados genes, por decirlo groseramente. Sí, sí. Y esto es interesante porque a veces uno, si no rastrea en esta historia del paciente, no se da cuenta de cuántas cosas pudieron haber pasado para que determinadas cuestiones aparezcan. Por ejemplo, hoy se sabe, ustedes saben que la teoría del envejecimiento es la teoría del reloj biológico, de los telómeros, del largo de los telómeros y todo eso. Hoy se sabe, por ejemplo, que un bebé amamantado en las primeras semanas tiene los telómeros más largos a los 4 o 5 años que uno que no. Entonces, ¿cómo estas cosas evidentemente están y cómo, bueno, el medio en que vive socioeconómico y cómo bueno, no entremos en detalles, todo eso hace que, bueno, uno pueda tener también y rastrear esta cuestión de la historia del paciente, es fundamental también para ver cómo a veces las depresiones también en los pacientes, los padres o los abuelos, y todo eso puede traer también trastornos a distancia. Bien. ¿Qué más? Seguimos. Bueno, esto ya lo conocen, acá hay gente que está entrenada en toda la cuestión neuropsicológica, pero repasemos un poco por qué pensar en la cognición y yo puse ahí en rojo el tema de las praxias, que para nosotros tiene que ver con la movilidad, exactamente, el movimiento. ¿Qué es una praxia? Una praxia es un movimiento intencionado.
sea, que tiene, digamos, el movimiento tiene como dos partes, una parte que es la cognitiva y otra parte que sería la motora especialmente. Entonces, nosotros nos movemos porque tenemos una intención de movernos, hacemos las cosas porque queremos o relacionarnos con los objetos. La siguiente. Acá hay una frase que me pareció interesante: no hay movimientos para hombres, sino hombres que se mueven, así como no hay objetos para hombres, sino hombres que los utilizan. O sea, estamos relacionándonos todo el tiempo con el medio. O sea, esto lo tengo que entender yo si trabajo con un paciente que tiene problemas de movilidad. O sea, tengo que resignificarle el movimiento, digamos. O sea, ayudarlo a que ese movimiento tenga un sentido. La siguiente. ¿Y qué pasa con la memoria y la motricidad? Porque de toda esta cuestión de las funciones cognitivas y de estas praxias que nos movemos para, llegamos a entender que, ¿por qué nosotros necesitamos saber esto de la cognición? Porque la memoria, de todas las memorias que tenemos, de las memorias implícitas, explícitas, la memoria procedural dentro de las memorias implícitas para nosotros es fundamental, porque eso hace a todo el aprendizaje del movimiento, que es por repetición y que llega a instalarse y que después sale, se traduce en esta cosa de accionar en el medio con los objetos, con las otras personas y demás, y de comunicarnos a través del lenguaje, porque también es la misma raíz, digamos, ¿no? La memoria procedural. ¿A dónde vamos con todo esto? A ver, vamos a que... La siguiente. ¿Qué importante es para nosotros, por ejemplo, la memoria? Saber lo de la memoria. Por ejemplo, dos situaciones polares. La memoria procedural es lo primero que se pierde en el Parkinson. Y es lo último que se pierde en el Alzheimer. ¿Y qué importante es eso para organizarle la tarea al paciente? Porque la memoria procedural tiene que ver con los núcleos de la base, lo subcortical, la sustancia negra, todo esto que es afectada de inicio en la enfermedad de Parkinson. También tiene otro correlato neurobiológico, digamos, tiene que ver con su neurotransmisor y... Bueno, sí, con la dopamina y todo eso, lógico. Bueno, pero bueno, yo estoy haciendo como una síntesis, ¿no? Para entrar en detalle, porque después creo que hay un paciente con problemas de Parkinson que quieren ver. Bueno, entonces, si yo voy a ser un educador y yo tengo que trabajar a partir de las herramientas de la neuropsicología, de la cognición, para que pueda moverse en ese movimiento que tiene una intención que se llama praxia, y que, por ejemplo, cuando uno piensa en la marcha, que es uno de los grandes objetivos cuando uno ve los objetivos que se plantean la rehabilitación de un paciente, por lo menos para la kinesiología, es que pueda deambular, pueda caminar. La marcha es una praxia también. Nosotros no nacemos sabiendo caminar. Necesitamos de un otro que nos enseñe. Por eso, cuando uno piensa en enseñanza-aprendizaje, piensa en Vygotsky. Nosotros, por ejemplo, yo me posiciono del lado de Vygotsky, que fue el maestro de Luria, digamos, pues para la neuropsicología. Vygotsky hablaba de ese espacio, esa zona proximal, de donde el que está al lado puede enseñarle al otro, y desde ese posicionamiento yo creo que ese es el lugar del kinesiólogo, ¿no? Poder enseñarle al otro el movimiento perdido, olvidado, disociado. Bien. Un comentario. Ayer a la noche un tipo que hace psicología neurocognitiva en Estados Unidos hablaba del espacio que queda para aprender a nivel consciente cuando uno logra movimientos y lo mete en el no consciente, en el inconsciente. Cuando automatiza. Cuando lo automatizaste queda espacio para meter más cosas. Claro, muy primitivo eso, Claro. pero es importante. Sí, pero estamos en un aprendizaje. Hoy hablamos de cuando yo estudié tenías una lesión y olvidate. Hoy se habla de la neuroplasticidad y las posibilidades de establecer nuevas redes y aprender. Siempre hay un espacio para aprender.
El tema es que a veces se necesita de un otro que sea Ayude, que ayude, facilitador. Me gustó. La siguiente. Bueno, yo acá puse lo que justamente nosotros más usamos en evaluación, y puse esto de la evaluación de la circunferencia de la pantorrilla, porque no sé si saben que ahora se utiliza para la medición de la sarcopenia, ¿no? Que está también como de último uso. Se mide la pantorrilla a partir de la pantorrilla. Bueno, estas son cosas que aportan a la historia clínica, que aportan al BGI. Bueno, yo no voy a entrar a describir cada escala pero bueno, es más o menos lo que se usa, que ver la funcionalidad, digamos, más allá de ver las patologías propiamente dichas, sino ver la evaluación en general de este paciente. Pero resulta de que todo esto tiene un defecto. El defecto que se presenta es que no sirve para todos los pacientes. Cuando hay pacientes con deterioro empieza a haber problemas con estas evaluaciones, porque no las comprenden. Entonces, bueno, un poco investigando, me conecté, que esto es algo que yo te había comentado, la posibilidad de que se pudiera trabajar, vamos a hacer una experiencia, porque se han creado escalas de valoración nuevas para una población más amplia en España. Entonces, ver la posibilidad de poder practicarlas acá y ponerlas en valoración, ¿no? A ver si pueden servir para tener un poco más de data. De todos modos, volviendo al principio, yo siempre vuelvo a lo de la complejidad y lo del Morin, y la no fragmentación, y bueno, toda esta cosa de ir tanto al detalle del protocolo. De todos modos, todo suma, y eso hace también a la complejidad, ¿no? Poder tener toda la data y al mismo tiempo, pero no olvidar el abordaje. Porque uno, si no, y esto es lo que pasa en la mayoría de los casos, se la pasa midiendo y se olvida del paciente. Bueno, la evaluación de las praxis también como algo importante, ¿no? No olvidarnos de la evaluación de las praxis con algunas herramientas que hay en Hay una particular. validada que no me acuerdo Margulis, el equipo de Ferrer es Debe ser. Sí, la hay validada, no me varias. acuerdo cómo se llama. Bueno, Hay algo que te quería aportar. sí. En este último congreso de geriatría estuvo, no sé si lo conocés, a Manuel Montero Dazo, que es geriatra Sí, argentino. que habla de marcha y cognición. Bueno, y lo interesante es los límites que hay respecto a las caídas. Todos sabemos que se caen más los pacientes con trastornos cognitivos. Y entonces el punto clave es, nosotros rehabilitamos a los pacientes tratando de evitar, digamos, esas caídas. Pero cuando los valores cognitivos, por ejemplo, Minimental, está por debajo de 20, los resultados ya no son los mismos. Respecto a las caídas. Estoy haciendo propaganda. Que esto salió, que está en internet, que es sobre marcha y cognición en el adulto mayor. Y ahí planteo un poco esta cuestión de la praxis de la marcha, de cómo se adquiere, por qué se pierde, y cuáles serían las herramientas para poder trabajarla. Y hablo un poco también de lo que son las pruebas duales, que es esto un poco de lo que habla Montero Dazo, que es no evaluar solamente a una marcha, un Tinetti o lo que fuere, sino con un distractor que puede ser, pruebas duales, contar, ese tipo de cosas, para meterle justamente la cuestión cognitiva a la función que estamos evaluando. Pero bueno, esto lo pueden encontrar, se los puse así en publicidad, pero bueno, es un poco de lo que estoy hablando yo ahora y está en internet, o sea que pueden entrar, es una publicación de la Sociedad de Geriatría. Bueno, la anterior tiene que ver con, esta cuestión que hablamos del abordaje, que hace un kinesiólogo, que utiliza la fisiokinesisterapia, ya la conocemos
con todas las técnicas, pero yo puse ahí la caja de herramientas, justamente para pensar eso, es una caja de herramientas, de donde nos vamos a agarrar para tomar distintas técnicas o métodos, o lo que como quieran llamar, para poder atender a la problemática que presente el individuo a ver, pero no es nada más que eso, es una caja de herramientas. O sea, el tema es entender toda esta mirada global, un abordaje más integral, donde todo lo que hablamos hasta ahora tenga que ver. Y con herramientas que nos ofrece también la psicomotricidad. Por ejemplo, es muy interesante pensar en cómo se puede trabajar a partir de cuestiones que tienen que ver con el ritmo, con la música, con el juego. Todo eso no tiene por qué desvalorizar la tarea del kinesiólogo, para nada. Yo creo que son aportes muy enriquecedores y que se pueden, digamos, entramar justamente con las técnicas kinésicas, que son varias y hoy se hace de todo. Hasta yo tengo compañeras en el Borda que están usando magnetoterapia en las cabezas de los pacientes con psicosis, por ejemplo. Hoy se está haciendo eso, con buenos resultados, parece ser. O sea que nada es despreciable. Yo personalmente soy bastante ecléctica, creo que hay que tomar de todo y generar esto. Y bueno, no sé si quieren que vayamos a ver un caso en particular, vamos a hablar. No sé si queda alguna duda de lo que estoy hablando, no quise entrar mucho más en detalle, pero claro. ¿Les parece que está claro hasta acá? Bien, por lo menos para que vean que los kinesiólogos también pensamos de otra manera. También tenemos cognición. También tenemos cognición. Bueno, un poco la experiencia de haber trabajado en Centro de Día me permitió escribir el libro de Alzheimer, porque fue como romper un poquito con esta cosa de, bueno, no tenemos producción tampoco de escritura. Este es un defecto que tenemos los kinesiólogos. Y bueno, poder ponerlo en palabras, contar un poco la experiencia. A mí Centro de Día me facilitó eso también, ¿no? Un comentario que quería hacer de una paciente de alrededor de 90 y pico años, que se mejoró, no había forma, había tenido fractura a nivel de vértebras y no había forma de movilizarla. Yo, por culpa de esa paciente, no pude ir a Neuquén porque era la suegra del ministro de Salud de Neuquén y se mejoró. El ministro todavía me está puteando. Ah, bueno. El kinesiólogo, que era de ascendencia alemana, y ella también la hizo bailar un vals. A partir de ahí empezó a moverla, no se movía hacía 3 meses. Muy bien. El ritmo. Claro. La hizo bailar el vals y se bailó fantástico. Sí, igual también esto de la transferencia con el otro, el sostén. Siempre tiene que haber un otro. Yo pensaba, tengo una paciente con una artritis reumatoidea severa que voy a domicilio, tiene ya 13 operaciones en el cuerpo. La última fue 13 operaciones porque desde los 40 años tiene 70. La última fue un trasplante de cadera, que fue único acá. Esperó más de un año un hueso que sea compatible para ella, más la prótesis. Doctor Flores, creo que lo acá en las clínicas. Y la verdad es que no iba a poder caminar, y de hecho esto fue a 4 años y todas sus densitometrías, radiografías, tomografías indican que ella no puede caminar y la paciente camina. Camina y tiene un grupo familiar increíble que es la que la acompaña todo el tiempo. De hecho, bueno, ahora lo que está pasando es que ella no puede nunca decir que no, ¿no? Y ahí también se le generan un montón de conflictos, porque a veces después termina muy dolorida. Más allá de que tiene una batería de droga impresionante sobre su cuerpo, pero el tema del sostén es tan grande lo que la familia la sostiene que ella camina simplemente como para ellos, ¿no? Aun cuando su cuerpo indica que no podría. Eso me parece muy interesante. Paula, y pensaba en Carola, una paciente que tuvimos en común y contaste, ¿no hiciste? O sea, que tengo el video acá. Ah,
Está muy para bueno. mostrar. ¿Mi pendrive está ahí? ¿O yo lo guardé? No, pero no sé Pero- cómo- a la computadora. lo había reconocido el pendrive. Sí, es este. ¿El amarillo? Ah, no. Mi cartera. Pero es muy interesante ver, porque el ritmo tiene la posibilidad de economizar esfuerzos. Si ustedes piensan, por ejemplo, vamos a pensar, ¿por qué los soldados marchan con ritmo? ¿Por qué marchan con ritmo? Acá dice 000 y 08 creo que es. ¿Por qué marchan con ritmo? Porque pueden caminar kilómetros y kilómetros sin cansarse. De ahí viene, hoy en día no caminan, pero cuando se gestó, digamos, la implementación del ritmo en los ejércitos, era justamente para eso, para poder, bueno, más allá del ánimo, de la emoción que podrían generarle, digamos, estar cantando algo que hubiese significado, era para mantener la energía para poder hacer muchos kilómetros. Entonces, si uno piensa en este sostén que hace el ritmo, ¿por qué no utilizarlo en una persona que tiene dificultades para caminar? ¿Y cómo puede esto no solamente emocionarla, porque además ahí tiene que ver con buscar la música que pueda servirle como estímulo, pero además que la música lo sostenga? Yo tenía una paciente que ella, no sé si la vieron en el ballet 40-90. Yo trabajé con ellos. Ah, trabajaste con Uy, ¿cómo se llamaba la secundaria? bueno, ella era paciente mía, Maravillosa. maravillosa. Después la salió directora. un grupo Sí, que ahora- se llamaba ahora- Cuerda para el Rato. Sí, sí, bueno, Divino los dos grupos. bueno. Ella, viste que andaba con bastón, bueno, no sé el nombre de la mujer, bueno, la directora del ballet. Pero ella al mismo tiempo se puso a estudiar clown de grande. Y bueno, por supuesto no largaba nunca el bastón. Ahora, cuando subía al escenario a hacer clown, largaba el bastón. Era Se movía era en el una escenario. mujer que armó un grupo de teatro llamado... Elsa era, Aras. sí, era 40-90, que era la convocatoria para gente de 40-90 años que hiciera comedia musical y nunca habían hecho. Y fue una maravilla, pero se armó una maravilla, a tal punto y era tan exigente que se tuvo Sí, que era abrir muy otro exigente subgrupo, esa. que fue después No el lo Cuerda hablé. para el Rato, que eran todas viejas que saltaban y bailaban y se disfrazaban y Con el jugaban. programa. Impresionante lo que fue ese grupo. Divino. Fíjate si tenés distintos programas para abrirlo. No, de hecho yo ¿Cuál? la llevaba... ¿Cuánto? Agras. Yo la llevaba a Guadalupe, a ese grupo, los llevaba para el geriátrico para que los vieran a estas mujeres. No se ve, ¿no? Ellas iban mostrando su movimiento. No, este es un paciente mío que tiene que hacer un ejercicio justamente. Pero bueno. No, ahí yo ese ejercicio que salió todo para acá para arriba. No, estoy trabajando con ese paciente, trabajando con, justamente pensando desde el esquema corporal, que uno se lo mira desde la neuropsicología, puede pensar la somatognosis, o sea, la gnosia corporal. Estoy trabajando, pensando un poco en hacerle nombrar, porque el lenguaje es fundamental cuando uno hace enseñanza al movimiento, ¿no? Porque si no le ponemos palabras a estas partes del cuerpo, ¿cómo voy a coordinar? Primero, si no sé si el paciente además reconoce las partes del cuerpo. Si estoy con un deterioro cognitivo, ¿cómo sé si yo le digo, bueno, mueva la rodilla derecha y no sé si sabe si es derecha, no sé si sabe si es rodilla, no sé. Entonces primero hago todo un trabajo de reconocimiento de las partes del cuerpo, del espacio, de la derecha, de la izquierda, y empiezo a trabajar la coordinación. Y cuando trabajo, por ejemplo, un ejercicio de coordinación como ese, que son los que se llamaban siempre ejercicios premarcha, que son ejercicios de coordinar los movimientos con los brazos y demás, lo hago siempre en un sentido. Y después le hago trabajar un poco lo que Piaget llamó la reversibilidad del pensamiento. Entonces ahí también trabajo indirectamente o directamente, digamos, todo lo que es pensamiento, de cómo va y viene, qué posibilidades tiene de revertir, porque esto es algo que
con los pacientes con mucho deterioro, esta reversibilidad del pensamiento se va perdiendo y bueno, y todo lo que es simbolización, ¿no? Ya sabemos. Pero bueno, ese era un modelo. Lo que no se puede abrir, lamentablemente, es una paciente, que esta que veíamos con Silvia allá en su casa hace mucho tiempo, que andaba con el andador. Ella andaba siempre con andador, una paciente con Alzheimer bastante importante. Alemana, muy cerrada, poco lenguaje mínimo. Pero cuando le ponía una música ahí, es como una especie de ranchera, no me acuerdo qué era lo que ponía, largaba el andador e iba y venía caminando como si no tuviese ningún problema, porque la música la sostenía. Entonces eso es, para mí, estas herramientas son, y además jugando que no hay que tener miedo a jugar, esa es otra cuestión, a uno le parece que deja de ser profesional porque juega. Sí. O los pacientes que se plantean. O los pueriliza, no, el juego está presente toda la vida. El tema es cómo uno lo aborde. Y además, si se trabaja en equipo, ¿cuál es el límite del kinesiólogo con respecto al musicoterapeuta? Sí, justamente nosotros tuvimos una experiencia que es muy interesante para contar. Y una de las cosas que dice Morín, que también es interesante, es de la transdisciplinariedad, o sea, trabajar entre todos, porque en realidad si no uno empieza, ¿qué termina? Fragmentando. Nosotros habíamos hecho un trabajo en un equipo que estuvimos un tiempo trabajando juntas, que hicimos la historia de Juan, ¿te acordás? Sí. En donde habíamos creado una historia de un señor que se llamaba Juan, que se levantaba, iba a hacer determinadas cosas, bueno, y ella lo trabajaba con el grupo, cognitivamente, digamos, en todo lo que es estimulación, armando la historia y repasando, y yo lo transportaba al ejercicio. Entonces toda esa historia que veían con ella la hacíamos después, la actuábamos, que eran acciones que de levantarse de la cama, levantarse de la silla, ir todo un día en la vida de una persona, y fue muy interesante. Por eso digo que se puede trabajar. Y es mucho más rico, más divertido para ellos también, porque es como un juego. Aparte, para los kinesiólogos, la música posibilita, por ejemplo, la descarga de peso, que por ahí desde lo cognitivo es tan difícil de transmitir a una persona con deterioro, en una pierna y en la otra. Un vals, claro, lo sintetiza y hace que el efecto de descarga de un miembro y otro sea automático. Entonces la música es un gran apoyo para trabajar con determinado tipo de pacientes. Todos vamos a decir que sí, pero los quilombos que se armaron en vuestros primeros 10 años de hacer eso me los imagino también. Sí, porque claro, la búsqueda del límite, de la interdisciplinaridad, o si querés transdisciplinaridad, no es fácil, ¿eh? No, pero porque tiene que ver con una formación. Hay que trabajarlo. Tiene que ver tiene que ver con una formación, tiene que ver con los egos de cada uno, tiene que ver con un montón. Yo creo que a lo largo de la desaparición. Estamos todos de acuerdo. Yo una vuelta pregunté en un congreso cuáles eran los problemas, los conflictos que se daban con la interdisciplinaridad. Y el expositor me dijo, no existen problemas, le dije, cállate, no sabes nada. Claro, porque los despelotes están yo creo que el paciente mismo insiste, ¿no? Hay algo que insiste, que si vos te quedás encerrado en tu misma disciplina, no lo puedes abarcar y va a ir a buscar también otros puntos. O va a hacer ruido en algún lado, te va a hacer ruido y vas a tener que dar tu opinión y ahí... No sé si surge enseguida la disciplina, pero... Mira, yo hice, por ejemplo, la formación Perfetti, no sé si la conocen. La formación Perfetti, trabajamos kinesiólogos con terapistas ocupacionales al mismo tiempo. Lo hace, de hecho, un kinesiólogo y una terapista ocupacional. Y para que sepan, es un método de un italiano que es justamente que habla del ejercicio cognitivo, ¿no? Trabajar desde... Lo cognitivo desde el movimiento. Lo cognitivo en el movimiento, con determinado, digamos, es como una especie de sistema que tiene. Yo tomo algunas cosas, no me he casado con el Perfetti, pero tiene algunas cosas que, por ejemplo, algo que ella señalaba recién, en la descarga de peso, lo que Perfetti llama los contrastes, que es toma de conciencia de distintas sensaciones, porque trabaja mucho con lo sensorial, senso perceptivo, digamos.
Y bueno, pero todo está cruzado por lo cognitivo hoy, estas métodos de rehabilitación. No se entiende sino la rehabilitación desde otro lado. No podemos quedarnos y a veces uno, bueno, porque la situación lo lleva, lo pone al paciente a caminar en una paralela. ¿Y a dónde va con la paralela? ¿Qué es una marcha en una paralela? Sí, distinto si uno le pone un objeto a alcanzar No, y porque hay que... Sí, yo había puesto en el primer, por ejemplo, en una de las primeras fotos estaba, cuando trabajaba con los pacientes en el gimnasio, primero había carteles. Esto es el respaldar, esta es la paralela, está la ventana, este es esto. Entonces, bueno, vamos a ir hacia la paralela, primero hay que ponerle nombre, porque si no, eso por un lado. Y después, una de las cuestiones son las actitudes, que tiene que ver con lo común de la comunicación, lo comunicacional, que no es, bueno, por un lado la mirada, toda esta cuestión, pero también tiene que ver con cómo uno habla. Yo a veces no me puedo ver en los videos porque uso el baby talk. ¿Saben lo que es el baby talk? Es la forma de hablar que tienen las madres cuando hablan con los bebés. Pero eso no es para puerilizarlo, porque el paciente con deterioro va perdiendo la prosodia de la palabra. Entonces, a veces uno le habla y dice, bueno, vaya acá para hablar, no entiende lo que uno le está diciendo. Entonces necesita... Se lo entiende como algo violento, como claro, no lo entiende. Necesita de esta herramienta de la comunicación, que a veces es útil el baby talk, la forma de hablar de las madres. Acunando, cantando, dándole música. La prosodia es la música del discurso. Entonces esa pérdida de la música hace que a veces no nos podamos comunicar. Yo trabajo en una unidad de rehabilitación con adultos mayores y yo veo los problemas que tienen los kinesiólogos, porque bueno, no tienen esta mirada. Y hay muchos adultos mayores demenciados, en demencia incipiente u otras más avanzadas. Tienen muchos problemas. ¿Qué te dicen? No se puede rehabilitar. Así, implantan. Claro, o sea, directamente. No, porque le digo que haga esto, que suba, que baje y no lo hace. Pero bueno, o sea, esto no existe. Le tiene la palabra mecánica. A veces el como sí. En vez de decir levantar, uno dice arriba, abajo y el paciente por ahí ya les puede comprender lo que es arriba y abajo, más estando acostado, ¿no? Más un paciente que por ahí está acostado perdió más la noción espacial. Pero digo, si uno le dice como si hicieras un gesto motor, como si barrieras, como si tiraras una pelota, como si es una síntesis que ayuda al movimiento y da la orientación en el espacio sin necesidad de decir arriba, abajo, derecha, izquierda, que son nociones que se van perdiendo. Yo tengo una paciente que tiene una hemiplegia y tiene bastante deterioro cognitivo y yo lo que le digo es acunar al bebé, esto, para que haga el movimiento. O sea, no es llevarlo a la derecha, llevarlo a la izquierda, pues ya no se usan más esas consignas en los pacientes. Pero bueno, hay muchos kinesiólogos que siguen. Por imitación, ¿se puede también? Yo desconozco. Depende. O sea, si vos lo vas a usar el movimiento como un estímulo para estimular un movimiento, depende del estadio que tenga el paciente. Si vos tenés un paciente en estadios iniciales, que ponerte y empezar a hacer los movimientos delante del paciente no lo ayuda para nada. O sea, lo importante es que pueda memorizar esa consigna y a veces usar estrategias de memorización para que lo haga, lo guarde en su memoria y lo pueda reproducir. Ya cuando está muy deteriorado, por ahí sí usar imitaciones directas, inmediatas, digamos, no diferidas. Pero yo en general siempre uso la descripción verbal del ejercicio. Si no puede, voy a una imitación diferida y si no, una imitación inmediata. Digamos, uso esas diferida secuencias. quiere decir que ella lo hace primero y el paciente después. Lo que hay que tener cuidado con las ecopraxias, que son los pacientes muy deteriorados, que vos empezás a moverte y te mueve al mismo tiempo que vos. Y hace una cosa en espejo. Entonces ahí por ahí tenés que inhibir la ecopraxia. Porque lo pensaba como, o sea, a ver, lo que se ve es que como van perdiendo funcionalidad, ¿no? En diferentes aspectos. Y pensaba como en la enseñanza en un niño pequeño recién nacido que todavía no tiene esa funcionalidad, cómo uno le enseña desde hablar, caminar, ¿no? Y todo esto, la imitación es sumamente importante, ¿no?
Sí. un recurso. Sí, depende del estadio, porque a veces en un inicio hay pacientes que son competitivos y si vos lo quieren hacer mejor que vos. Claro. Me ha pasado de estar con pacientes que la imitación los ponen en un estado que quieren demostrarte que pueden por ahí más. Entonces me ha pasado de tener que cambiar de posición no enfrente, sino al lado, para que el paciente no entre en ese juego de internet. Claro, sí. Digo que la imitación, que en un estadio por ahí es necesaria, en un paciente todavía bien cognitivamente, a veces juega en contra. Claro, si vos pensás en el niño, pensás, por ejemplo, está de Dios de Piaget, y pensás de la nada a cómo va adquiriendo, a simbolizar, al juego simbólico, etcétera, etcétera, y pensás en el camino inverso que puede hacer una persona que va deteriorándose, Claro. porque todavía se sigue tomando un poco el patrón de la inversión de las adquisiciones según Piaget. Entonces ahí te vas dando cuenta que primero vas a hacer una cosa diferida y después vas a ir a una imitación como un niño más chiquito. Claro. Digamos, Lo pensé ¿no? cuando usted dijo también la manera en que le hablaba, que era la manera de hablar. Claro, por eso, depende del estadio en que vos tengas, te conectes con el paciente, que esté el paciente. Y el paciente, ¿no? Porque Y ya yo sea el contaba, por paciente con ejemplo, competición. cómo era el abordaje, por ejemplo, con esta paciente que estaba postrada y que tenía solamente seguimiento visual. ¿Qué rol cumple el kinesiólogo ahí? Yo no puedo. ¿Para qué sería? ¿No? Bueno, simplemente ayudar al equipo. ¿Cómo ayudaba a los cuidadores? Que este es otro gran tema de cómo el kinesiólogo tiene que intervenir para poner al cuidador en una actitud que le sirva al paciente y que le sirva a él también. Porque muchas veces tenemos el tema de que se enferma el cuidador, bueno, eso ya se sabe, no es otro tema. Pero, ¿qué hacía yo con esta paciente? Hacía mecimiento, el acunamiento. Ese acunamiento, ese estadio así de tanta rigidez, de tanta reflejo cognitivo, poder relajar un poco y permitir la higiene, por ejemplo. Los cambios de decúbito, por ejemplo. Cuando no es el mismo paciente que he dicho lo de la mirada también. Sí. Ah, porque también bueno esto de que el otro mire y cómo simboliza tu cuerpo, también después creo, depende también del paciente, pero ayuda a que el paciente acceda a otras prácticas que por ahí de otra manera no, como el higiene, como el vestirlo, como el levantarlo, como... De esta paciente me acuerdo, ella estuvo 9 meses, la que contaba antes, esperando este hueso y esos 9 meses postrada. Y cada vez que la tenían que trasladar, que era moverle todo el cuerpo, pasarla a una camilla y demás, para ella era algo en lo que no podía, o sea, su cuerpo se entumecía tanto que era casi imposible realizar esa acción sobre su cuerpo. Sí, pero además, fíjate muchas veces la situación del enfermero, del cuidador, que no le mira la cara, que lo da vuelta, que no sabe de dónde viene la fuerza, que no reconoce. Por eso es importante la conexión, para que te vea que vos sos un otro, un ser humano que está trabajando con él y le facilite, digamos. Yo creo que eso es como... Y la anticipación verbal de lo que van a hacer. La palabra, como a los niños, ¿no? el acompañamiento de la palabra es fundamental. Claro, bueno, ahora Ahora vamos a cambiar de posición, ahora anticiparle, porque aparte le das tiempo de elaborar la información. Sí, no solamente con los niños, como cualquier persona que esté en una situación de vulnerabilidad. Si vos me estás hablando de atrás y me agarrás de atrás y yo no... Como sobresaltarte, endureces todo. Más vale. Sí, y además todo lo que tiene que ver con higienes íntimas y cosas que son hasta violatorias muchas veces, que es lógico que la persona tenga que, se le sube el tono, se pone en hipertonía solamente de defensa, si no entiende. O sea que... Yo lo que creo es que lo que decís es muy importante, porque la mirada va a ser el vínculo. Siempre en otros tiempos poníamos objetivo terapéutico número 1, establecer un vínculo. Esa mirada, esa confianza, mismo si no sabemos cuál es el grado de conciencia, sabemos que estás cognitivas o superior del cerebro, no, pero la conciencia no lo sabemos, porque a veces uno ve un reflejo de conciencia en la mirada. Puede ser, sí, que puede ser mirar, esa confianza que puede ser mirar o no mirar, porque si el otro por ahí te baja la cabeza, porque vos estás con un cuadro psiquiátrico que no entiende y vos le seguís clavando la mirada, lo que podés conseguir es un efecto
puestos. O sea, cómo establecer es todo un tema. Singularizar. Claro. Porque la mirada llega a un momento, cuando el CM está muy avanzado, que es muy importante. Yo tenía una paciente también muy grave, que ella tenía los ojos cerrados. Cuando el marido se iba y yo le empezaba a hablar, los abría. Semanas. Ella se hacía la dormida, digamos, ¿no? Es increíble, o sea, increíble. Eso es. O sea, que él capaz, como decís vos, la miraba de una manera, vaya a saber, de reproche, que ella prefería ni mirarlo. Gracias. No, yo venía a buscar al contador. ¿Está Silvia hoy? Sí. ¿Le golpeó la puerta? Al fondo, golpean la puerta al fondo. Bueno, quieren que veamos esto, porque no queda mucho tiempo. Sí. Lo que queríamos presentar hoy era un caso que es un caso problema, que es el de un paciente que tenemos acá desde 2016, que ingresa con una... ¿Querés ir pasando, Pichula? Ingresa... me dejó los anteojos, no voy a ver nada. Bueno, ingresa con un diagnóstico de Parkinson año 2016, con muy buen nivel cognitivo. Y voy a acercarme porque me traes mi cartera, que dejé mis anteojos de lejos porque no veo nada. Estos son los datos cuando ingresa. Él había hecho un tratamiento clínico y en Ineva, y cuando llega con la mujer no tenía tratamiento hacía 3 meses. Cuando se le hace la evaluación de ingreso, vemos que está cognitivamente muy bien, tiene un Minimental de 30 y vemos que tiene una disminución auditiva bilateral, que tiene una expresión facial típica del Parkinson, marcha inestable, mucha ansiedad y al mismo tiempo una persona muy educada, muy cordial y muy bien predispuesta. Vamos a la siguiente, el tono de voz bajísimo. Cuando en la reunión de ingreso también expresan como que estaban muy angustiados, tanto él como la esposa, por esta situación de salud, y la esposa aparte hablaba de que la pérdida era que él no manejara, ¿no? Había como una expresión de mucha angustia, y lo dicen los dos, que estaban ansiosos y angustiados por esta situación. Cuando él ingresa tenía 77 años. Bueno, se establecen los objetivos terapéuticos. En ese momento trabajábamos la terapista ocupacional y el kinesiólogo. Entonces se le ofrece el tratamiento para trabajar en equilibrio y en marcha. Él caminaba, pues en ese momento él no necesitaba ayuda de marcha. Cuando ingresa, se empieza a trabajar en las ABD, en el mantenimiento de las ABD, y todo lo que es socializarlo y todo lo que es estimulación cognitiva. Y se crea en el grupo algo muy interesante, porque él pasa a ser como un líder positivo en el grupo, porque es un tipo que a todo el mundo alentaba, a todo el mundo le iba diciendo, ¿no? Entonces yo, súper brillante en lo cognitivo. Y ingresa a un periodo, al programa de lunes a viernes, turno simple, turno por la mañana, de rehabilitación física. Este es el criterio de ingreso que tenemos que poner. La evolución del año 16-17 que la hace Agustín, que la traje, es el paciente que se lo ve muy bien adaptado, que la terapéutica establecida realmente funcionó, a él se lo ve muy armado, muy evolucionado, se lo ve muy bien, mejorado. Igual tenía un tinete al ingreso con riesgo alto de caída. Ya al ingreso tenía un riesgo alto de caída. Aparte de Parkinson, tiene diabetes. Aparte es hipofusión bilateral. Sí. Y aparte, ¿qué era lo que pusimos? No, había tenido un traumatismo de mano también previo a la... O sea que ya venía con caídas. Venía con caídas que eran como esporádicas, pero cada vez iban increyendo en las consecuencias. Si no se abrió la mano, estaba con dolor. Él había estado operado antes de ingresar, también había estado operado del hombro por una caída. Las caídas, ¿saben si eran adentro o En la fuera? casa. Siempre casi siempre fueron en el hogar. Tiene,
Bien, esto viene sucediendo hasta diciembre del 2017, que el paciente venía con buena evolución y sufre una descompensación clínica, un síncope, y saliendo de acá, en el remis, sufre esta descompensación y queda internado. Queda internado y a partir de la internación empieza a haber una sucesión, digamos, de problemas físicos. Clínicamente está muy descompensado. Yo sé que lo operan y no sé de qué lo operaron. Él tiene problemas cardíacos, se le dispara la diabetes, tiene la hipertensión, o sea, se descompensa. Tuvo una infección urinaria como de intercurrencia, creo, durante la internación. El cuadro se agrava y él queda en un ¿cómo? También lo agrava. Entonces, pero estuvo 6 meses sin venir desde ese episodio, desde diciembre del 2017, ¿no? Sí. Hasta junio del 2018 deja de venir. Está en una clínica de rehabilitación donde dice que no había avanzado nada, al contrario, estaba contenido. Muy deprimido, quería venir acá, quería venir Empezó a usar acá. pañal, que no usaba. Sí. Y andador con ruedas. Pero el tema de este último tiempo es que en lo que va del reingreso, esta parte tuvo al menos 3 caídas más. Lo que notamos es que hay una... Acá no se cayó nunca. No, acá Agustín una vez, porque ¿qué pasa? Lo que empieza a tener son unas conductas riesgosas. Si bien cuando uno le dice que tenga cuidado, lo puede, lo comprende y lo hace, su tendencia natural es a levantarse de la silla aunque no esté frente. Él, desde la última caída empezó, la indicación es que se traslade dentro del centro de día con silla de ruedas. Pero se olvida de frenarla, digamos, si uno no le dice que la frene, él se levanta sin frenarla. Por ejemplo, esas conductas muy intempestivas. Impulsivo. Sí. Entonces, a raíz de la última caída que se lastimó la oreja, se la cortó, 17 puntos, perdió un pedazo de pabellón auricular, ¿no? Perdió un pedazo de pabellón auricular, lo tuvieron que suturar. Otra vez yo le pregunté cómo había sido y me dijo al levantarse de la silla. Acá lo que notamos, porque acá las caídas, como en el hecho de que esté trasladándose en silla de ruedas, hace que los riesgos sean mínimos, porque hay que tenerlo con supervisión constante, ahora algo que no ocurría antes. Uno no puede descuidarse, entonces en el gimnasio, por ahí que son varios en el grupo, la decisión última fue, a partir de esta última caída, que él haga los ejercicios sentados, de disociación, hasta la bipedestación y volver a la silla y no más. Antes hacía una rutina completa, marcha, bicicleta, pero bueno, eso dejó de aburrir. El tema es que no logramos saber si esta inquietud y estas conductas por ahí, él ante cualquier mínima cuestión se distrae y pierde el equilibrio. Pero cognitivamente está bien. Bueno. Si yo lo evalué hace poco. Cognitivamente está bien. Está bien. 27 ahora. Pregunto, el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, ¿quién se lo hizo? Él llegó con esto de Fleni. Perdón. Él llegó con este diagnóstico que se lo dio Fleni. Está polimedicado, Poli. Porque a veces puede pasar que, no sé, una enfermedad de Parkinson sean parkinsonismos, pueden ser que sean cuadros más complejos, que tienden a corticalizar, digamos, y a traer trastornos que parecen como Parkinson, no son Parkinson. Pero de todos modos me dicen que está o sea, está con levodopa. Sí. Sí. Está con levodopa. La levodopa ustedes saben que tiene efecto on-off. Sí. Hay que ver ¿Y qué momento lo toma? que cuando hace las tomas, hay que ver si en el momento que llega acá o en el estadio que está acá está en off. Entonces trabajar en off es muy complicado. Y por otra parte, me parece, pensando en la cuestión del ritmo, es que el paciente con Parkinson pierde el ritmo interno. Entonces, esto que ustedes ven, que él se levanta abruptamente y no puede, porque no puede ligar los movimientos. Le va a pasar siempre. Entonces, yo creo que hay que trabajar desde ahí, tratando de pensar el movimiento en los distintos,
digamos, posiciones, desde trabajar acostado, trabajar en la sedestación, las transferencias, poniéndole ritmo, y además hay otra cuestión que si bien ustedes dicen no tiene deterioro cognitivo, cosa que en el Parkinson a larga va pasando, sabemos que va subiendo, de lo subcortical se va a ir a la corticalización de a poquito, y más si es un paciente diabético que tiene tantos problemas circulatorios, que no sabemos si no tiene por otro lado microinfartos o cosas por el estilo, que puedan estar colaborando también al cuadro. Y en el Parkinson, ¿sabes? En otra cosa que hay que pensar. La levodopa tiene un efecto hipotensor. También que muchas puede veces generarle la caída. se suma a otros hipotensores que le están dando y también le producen hipoxia cerebral, no por problemas de otro tipo, sino por no llegada de sangre. Claro. ¿Y cuándo está todo el día sentado ahora? Está todo el día sentado, hay que ver quién es el cuidador. ¿Qué entrenamiento tiene el cuidador también? Porque bueno, viene acá una cantidad de horas, después va. Yo tengo un paciente que con Parkinson, que yo trabajo con él cuando está, o sea, en el medio de la toma de la levodopa, claro, porque si no se te va. 14 medicamentos. Sí. 14 medicamentos. Y además debe tener trastornos de tipo conductual, probablemente, ¿no? Un poco. Se lo va viendo a mayor deterioro, pero sí, quiero decir que si ingresar No ahora... toma ningún medicamento psiquiátrico. No, pero también es curioso que no tenga el deterioro. Esto también nosotros lo vemos. El otro día hizo la figura de Rey, que yo se lo di por, casi te digo, de chusma, para ver cómo andaba él. Hace una copia perfecta. Qué bien, y a mano alzada. Perfecto, le saco, seguimos charlando una media hora, le digo, ¿te acuerdas lo que dibujaste? Sí. A ver, dibújalo. Lo dibuja. Algunas partes en espejo, que esto te lo quería preguntar a vos, Noé, pero guarda la proporción, guarda la memoria, guarda todo. Y vos decís, ¿de dónde está el deterioro esperado, digamos, que uno siempre va esperando un deterioro en lo cognitivo? Bueno, en principio el deterioro cognitivo parte de la memoria procedural, por lo que vimos antes. Hay deterioro cognitivo. Sí. Empieza con la memoria procedural. O sea, él no puede armar, no tiene memoria de movimiento. Entonces ahí hay un deterioro cognitivo, ya de por sí. Por ahí no en la memoria. El rendimiento del lenguaje y del cambio. Antes que el significado. Entonces, yo creo que hay que partir de eso, de rearmarle el movimiento, trabajar la conciencia de cada paso del movimiento, trabajar la rítmica del movimiento. Y si lo vas a poner en una silla, lo sepultas a la silla, no sé en la casa que puede estar pasando, pero hay que hacer un trabajo porque vos si lo vas a poner en le vas a trabajar la marcha en las paralelas, si lo dejas en la paralela suena. No se lo puede dejar solo. No, más allá, aunque te quedes al lado, pero lo dejas caminando en la paralela y no le enseñás a caminar, y no le explicás cómo es el paso. Mira, hay un libro muy interesante que puede servir a todos del equipo, que es La rehabilitación del Parkinson de Rusiñol, no sé si lo tienen. No. Inclusive hay una versión que dice sobre la palabra, la habla, una cosa por el estilo, que está en internet, que lo puede leer cualquiera. Ahí tienen estrategias para trabajar con Parkinson. Y una de las estrategias para la marcha, ellos hablan de Pepe. Trabajan con Pepe. ¿Qué quiere decir Pepe? El paciente con Parkinson le agarra lo que se llama el freezing y la festinación de la marcha. O sea, freezing se queda pegado, festinación queda. Bueno. Entonces, cuando empieza a haber un congelamiento, cuando empieza a haber un freezing, es pararse y usar la palabra Pepe. Me paro de Pepe, de elevo, algo así, ¿verdad? No, me quedo quieto, pongo los pies juntos y elevo como si fuese un escalón. Entonces utilizan esta estrategia, yo me acuerdo si era medio así. Pero con una sigla, y entonces se trabaja y entonces se le hace trabajar la memoria de
de la estrategia todo el tiempo para que la vaya utilizando la mente. Si vos lo vas a dejar en la paralela, y vas a decir que camine en la paralela, no vas a tener nada, porque se olvidó de cómo caminar. No sabe que primero tiene que apoyar el talón, que tiene que levantar la rodilla, que tiene que despegar del piso. No lo sabe, entonces se te va a caer siempre. Entonces yo creo que lo que hay que cambiar es la estrategia de trabajo y fijarse en esta cuestión de la medicación que toma, los horarios, hay que hacer un seguimiento del horario de la medicación para ver si está on o no. Eso es fundamental. Pero ¿hay alguien que encontró en toda la medicación? No. Hay un Madopar dispersable que toma mi paciente, que actúa en el momento, en 10 minutos actúa y se pone bien. Es bárbaro eso. Lo que pasa que puede tomar solo 2 veces en el día. Pero vamos a suponer, él toma a las 4, yo llego 4:30, ya lo encuentro más o menos bien para trabajar. Y lo que hace la cuidadora, por ahí, si es necesario, le da el dispersable. Entonces ahí activa y puedo trabajar bien hasta la siguiente toma. O por ejemplo, tenía que salir, tenía un casamiento. Entonces se organiza todo con los horarios de la medicación y le da el dispersable cuando están yendo. Claro, porque eso tiene que ver con la subida y bajada de la dopamina. Sí, o sea, y así como se te va a caer, se te va a levantar en cosa violenta porque no tiene el amortiguador que le da la dopamina, también te puede, se puede poner nervioso, se puede poner agresivo, puede cambiar de humor, puede tener un montón de cuestiones conductuales que también pueden acompañar a todo esto y que lo dispersen o que, bueno, que piensan otra cosa y se cae, decís vos. O sea, hay como todo un combo de cuestiones, por eso como que hay que focalizarlo, hay que centrarlo, tiene que estar en un ambiente adecuado, no demasiados estímulos. O sea, hay que ir como, con Agustín, en vez de ofrecer más estímulos, por ahí acotar estímulos. Acotarlo, me parece. Yo intentaría por ahí, por supuesto nadie tiene la fórmula comprada, pero digamos, yo intentaría por ahí probar a ver qué se puede hacer. Y entrenando a los cuidadores, sí, entrenando la evidentemente casa. las fallas en la casa se cae. Hay que ver cómo está el hábitat. Con el cuidador o en el ambiente. Sí, claro. Si se cae tanto en la casa hay que ver por qué se cae tanto en la casa. Si se cae en el baño, si se cae en el dormitorio, si se cae dónde se cae, en qué circunstancias, se paró, giró y se cayó, se fue para atrás, porque ahí puede haber también un tema. Ustedes saben que las personas mayores, más así polipatológico, pueden tener presbivértigo, o sea, lo que es el deterioro de toda la parte vestibular y que nos lleva a las caídas. Entonces hay que ver un montón, hay que evaluar también todo eso. A ver, nosotros como no trabajamos, porque nosotros recibimos el paciente habitualmente de financiadores, que lo atiende su médico, sus cosas y demás. Tenemos el problema porque el tema del control de la medicación es muy clave. Sí, con el Parkinson, sí. No, y eres Parkinson y diabético. Por eso, por las dos cosas. Pero vamos a decir, seguramente de las 14 debe haber 5 o 6 que están de más. Te quería decir que sí, como la medicación, vos preguntaste, sí, tiene un cuartito de ketiapina, porque él está muy ansioso. Y tiene Somit y lorazepam, pero todo va de a cuartitos y es una toma diaria, es mínima, pero te quiero decir que sí lo tenía. Claro, que evidentemente si no la detiene debe tener una alteración, por eso te digo, son cuadros complejos. Sí, muy complejos. Y el lorazepam es una droga que joroba también la parte muscular. Claro. Es bastante común con el lorazepam que se caiga. Porque es miedo a la gente. Y la ketiapina, que es un antipsicótico también. Sí, te pone más duro. Claro. Te pone, aumenta la rigidez. Sí. O sea que... Tiene un cuarto, ¿no? ¿De qué tía? El 25 tiene un cuarto en el desayuno y uno en la cena. Sí, está por el mercado. Sí. No sé si hay, por eso preguntar si hay un médico que esté Sí, hay. tanto de todas esas medicaciones la controle o cada médico le da algo y lo controla de manera Sí. Pero no, lo que vimos, los dos cambios que notamos es esta inquietud exacerbada. Y también otra cosa que notamos, tanto cuando hace los ejercicios cognitivos como los físicos, es como que le cuesta terminar un ejercicio para pasar a otro. El switch, la Exacto. alternancia. ¿Por qué? ¿Por qué le cuesta? Y porque se sostiene, lo sostiene. No se engancha. ¿Le falta flexibilidad? ¿Le falta flexibilidad no sé, cognitiva? Puede ser cognitiva, porque desde lo físico la flexibilidad
la tiene, pero ante una consigna... Si no persevera. Sí. Pero igual cuando le decís, bueno, terminamos por hoy, todos se entregan y él sigue escribiendo, ya está, o sea, ya terminamos. Pero no te dice ya termino, ya va, nada de eso, no puede. Como dice Paulina, es una cuestión del ritmo, de que hay que trabajar Claro, más porque el no ritmo. puede, porque eso implica freno inhibitorio, que no tiene. Yo todo eso quería decir que para mí es un aporte, saca la lengua sin parar, mucho más que antes, y está con ese sonido gutural. Y cuando vos le decís, ¿estás cantando? Se ríe y deja. Y ya los compañeros, cuando él empieza y saca la lengua, los compañeros míos mismos los regulan, ¿no? Él puede regular Lo hace automáticamente. ¿Cómo? Automáticamente lo hace. Él lo puede regular cuando frente a la indicación. Cuando toma conciencia de eso. Exactamente, y si no, no lo registra. Como yo claramente no sé si kinesióloga, ¿no? Pero como me parece, como dice Paulina, la desinhibición, digamos, o sea, el poco conocimiento, no sé si conocimiento, el poco control del movimiento está en todos lados. Claro. ¿Entendés? Y además Entonces, no se olviden que tienen cinesias y paratonías también. Claro. Porque se empieza a mover una parte de repente está moviendo la otra. Y de pronto Si está, ayer si me no dijo, no tiene modulada la energía está corporal. muy angustiado por él tiene demora que lo internen, Sí. lo va diciendo, dijo el otro día en la terapia con Belén, y viene así de la nada y me dice, yo si no fuera porque no camino, nadie se da cuenta que tengo Parkinson. Sí, porque yo creo que tiene que ver con eso, porque hay como una necesidad exacerbada de él de mostrar que puede. Que él puede. Sí. Y cuando él escribe tiene la letra chiquita. La letra se le entiende bien, qué lástima que no trajimos. La letra se le entiende perfecta y hace mucho un grafismo. Yo trabajo mucho en la escritura. Claro, porque eso me llamó la atención, que vos dijiste que le tomaste Rey y que hizo muy bien el dibujo y que no tiene, viste, porque Parkinson tiene en general, se le va la letra. Bueno, pero esto es lo que decimos. Micrografía. Bueno, no lo trajimos, hubiéramos traído los papeles. Así para que no poder podemos hacer un Parkinson. Por eso le digo, hay que ver si es una enfermedad de Parkinson, ¿no? Porque, Claro. o porque hay muchas demencias también que empiezan así, que parecen... Ahora los neurólogos también hablan de Parkinson atípico. Claro. Todo es atípico. Porque cuando no saben cómo... Pasa que hay que ver también la medicación, porque no siempre... La medicación seguro que tiene que estar ahí. La parte de la parte... Y es muy altamente probable lo que dice ella, que se haya sumado Lewis y... No, claro, porque puede ser no, Lewis también. que se le haya sumado, Claro, digamos, al cuadro. por eso te digo. Quedaría, te voy a decir que si lo pensás... Porque parece el Parkinson y son... Porque no aparece el típico problema de memoria en Lewis. Pero le falta un poco, no sé si por eso está medicado, pero le falta parte psiquiátrica. Para mí está por medicado ahí porque está Claro, pero le angustiado. faltan las alucinaciones. Y no lo sabés. No, pero eso el lo Lewis pongo hace que no sé por qué alucinaciones están más adelante, por ahí. Por eso no sé si está medicado no por sé eso o de no. qué época. O por ahí la qué Sassi tipo no de lo evolución dice y de le la está tratando enfermedad. de demostrar que tiene otra cosa más. No, pero si no los motores son visuales, tenemos que saber. Sí, es un paciente que toda la vida fue como el sostén de esa familia, el dueño de la empresa, ¿no? Y ahora le cuesta un montón el hecho de, bueno, de no poder, de ¿Qué edad tener que tiene pedir él? ayuda, Y ahora tiene 81 por ahí. Y es un tipo muy bien, con una empresa muy linda, muy grande, y lo que sí me parece súper interesante es cómo delegó en los hijos. Sí. No hay conflicto con esto de que los hijos continúen con la empresa. Que A veces va... no es el caso, no es el caso del otro. Pero, y esta cuestión de la confianza, ¿no? El otro es un hombre muy comprometido con el tratamiento. ¿Con quién está? ¿Con quién vive? Yo tengo que estar en mi mente, vos tenés que estar en mi mente, porque alguien escribió y dijo, A ver. ¿Con quién vive? No sabes. Con la mujer. Con la esposa. Con la mujer y con la esposa. ¿Y quién se ocupa del Sí, cuidado? así llegó. Tiene un cuidador. Tiene un cuidador entre la esposa y tiene a alguien que va todos los días y lo ayuda. ¿Es un cuidador varón? ¿No sabes? Diagnóstico. ¿Cómo hablan de cuidado? No sé.
si es Falta varón. información sobre la Falta información sobre la casa, me parece. Sí, la hija se hace cargo Este es el de... mini mentor de agosto. Mira qué bien. Sí, Bastante te bien. digo, Y me tiene parece 29, ¿no? A ver, esta es la Lo letra que de no la la nación. saben, chicos, es el tiempo de Mi evolución de la maestra es enfermedad. ¿Cómo? No está el tiempo de evolución de la enfermedad. No sabemos desde cuándo. Seguramente la epicrisis con la de ingreso lo debe tener. Está acá la del ingreso. A veces se confunden también las marchas magnéticas con las marchas del Parkinson, ¿no? La apraxia de la marcha. No sé. De todos Hay que modos, como decirle a estrategia, ¿Qué? me parece que hay que ahondar en el tema de la casa y cambiar un poco la mirada sobre el abordaje. Sí, yo creo que no habría El que tema de la ser medicación. analizado por un tiempo, pero... Me parece como para por ahí empezar, con- después bueno, con se este verá. tema, porque por ahí es ese tema... ¿No lo tiene que- una resonancia hecha última? Claro, también después de tantas caídas no sabemos si hubo un... Claro, Sí. por ahí pedir Porque una por ahí interconsulta tiene- con la Traumatismo neurología. craneal, porque también Tiene creo que de tanto derrames a... Seguro. No sabemos cuántas veces se golpeó la cabeza. no se lo ve, nunca se lo ve como traumatismo. Eso en ya, realidad. eso yo lo puedo llegar a Igual, pedir. igual tengo el mío. ¿Entendés? Porque yo lo puedo pedir porque como las caídas no sé de qué se trata. Es que y no nadie tengo- no tiene una cosa clara por qué las caídas. ¿sí? Claro. Por eso, yo digo, a ver, el 10% de las caídas en estos casos son por medicación. Sí. 10%. Mm. Partimos de ahí. Por eso que digo, mirar bien la medicación. Yo no puedo cambiarle los remedios médicos que tienen. Pero sí podría pedir una resonancia. El tema es quién es el neurólogo o el clínico. Me dijo que es una del hospital británico. Le pregunté Ah, el a británico, ustedes. neurólogo, el británico. Neuróloga, sí. Neuróloga. Del hospital que ahora está, que antes lo atendía en el hospital de clínicas, o que estaba ella en el hospital de clínicas y ahora está en el hospital británico. Me dijo el nombre y no me acuerdo. Minetti pero- no es, ¿no? No. No, porque Minetti es más otro. No, tiene un nombre y un apellido parecido vasco, no sé. Pero le pregunto, Habría que ¿sabe bien? preguntar. Y ahí cuando me dijo, digo, bueno, me pareció que estaba en un buen servicio. Sí, en general el británico, si Bueno. es el central de Constitución, tiene buen equipo. Servicio de neurología. Sí. Tampoco sé si tiene evaluación vestibular, digamos, del caída, porque no sabemos que se deben las caídas. Lo que Claro. sí evaluamos el otro día es una cuestión de la vista que le falta converger, o sea, no puede seguir con un ojo no puede seguir. Movimiento del... Entonces, bueno, está complejo la situación. Pero más allá Nistagmus de... no le vieron, ¿no? No, Nistagmus No, no, estamos, no. Pero a mí, por ejemplo, me llamó la atención que yo leí en algún momento mandaron una epicrisis que él tenía un trastorno de glutorio. Entonces digo, ¿cómo puede ser que tenga un trastorno? Él empezó a hacer jornada, desde que empezó a hacer la jornada completa, digo, tiene un trastorno, no nos avisan. Y entonces cité a la familia, porque digo, si tiene un trastorno y le damos de comer, que por favor nos expliquen cuál es el tema. Porque tenía, lo que leo acá, una indicación de un espesante para los líquidos y la verdad que me sorprendió y cité volando, le dije, mira, es una urgencia, digo, se nos va a aspirar. Entonces, bueno, sí, mando el espesante. A los 2 días, Araujo estaba que me quería matar porque pedí lo del espesante, le dije, mira, lo tenés indicado, qué sé yo. No lo tengo indicado, fue una equivocación, mira, si fue una equivocación, me lo manden por escrito. Y me lo mandaron por escrito. Me manda, a pesar de acá en esta epicrisis dice que lo necesita, mandan un informe de una videodeglución que no necesitaba el espesante, con lo cual se le retiró el espesante. Eso quedó como un agujero negro, digamos, en la información, porque a cuál le creíamos. No se lo ve aspirarse, no se le ven microaspiraciones, no lo ves, él con nosotros toma el té, toma agua, se lo está observando y no se le observa ningún problema de glutorio, que lo podría tener sin tanto síntoma, Sí. pero, digamos, pero bueno, también en un momento empieza a rascarse, y le dije, mira, ¿por qué no pasas por el diabetólogo? Porque a lo mejor es un síntoma. La cito a la hija no lo llegó tampoco. La hija se hace cargo de todo, es una familia muy contenedora, pero se ve que ya están sobrepasados de tantas consultas y demás, porque cada tanto él sigue, que empieza a ser así, ¿no? Como que le pica, y vos decís,
Me dijo, no es la piel que se me seca. Sí, es la piel. Yo te entiendo que hay por, pero tenés que ver por qué empezó este síntoma de que estás tan inquieto rascándote. No es sarna. No, pero es diabético. Pero es diabético, por eso lo mando al diabético y no va. Le pedí a la hija que por favor me informe quién era el Lo que pasa es que si vos te pones, claro, es un quilombo, digamos. exhausto. Está exhausta la familia. Y Sí. claro, Doctor, ¿no puede ser la polimedicación, algo de una Totalmente. reacción alérgica, alguna medicación también, con 16, Ay, 14 vaya. medicamentos Efecto secundario de alguna que medicina. estoy tomando, Aparte 14? estaba muy inquieto, muy incómodo con eso. Y sí. ¿Y alguien le miró la piel donde se estaba rascando? No. Sí, yo por lo menos, y la gente de acá, el enfermero también, otra de las terapistas también, digamos, estuvimos como investigando a ver qué tenía, si tenía algún sarpullido, si tenía sarna, lo investigamos, y la verdad que no parecía, digamos, más que la piel seca, no le vimos. Y usa eso que crema, usa sí. crema, sí, es un hombre súper cuidado. Pero lo que sí también veo es que la familia está ¿Quién exhausta. habló de internarlo? ¿Quién habló? No, en realidad apareció como en el grupo una preocupación de, bueno, qué iba a pasar con él. Yo en realidad trabajo con él en forma grupal, ¿sí? Y bueno, también estuvimos trabajando el tema de, primero que nada, de poder reconocer la enfermedad y las limitaciones y poder pedir ayuda en forma grupal, no solo dirigido, digamos, a él. Y el tema del grupo, no sé bien qué situación hubo, no sé si con otra profesional pero aparece como esto de, claro, bueno, ¿qué va a pasar con José? Nosotros a José lo queremos que siga formando parte del Él grupo. estaba presente, Él ese día no vino. Él ese día no vino. Él tiene miedo a los pases, porque el tema del pase de cambio de grupo es un tema no Bueno, menor. ahora además que este es un grupo muy Contenedor, muy él está compacto, es está un muy grupo que se reintegrado. cuidan Súper, y se protegen y se llaman por teléfono para ver cómo están. lo llaman a la Pero o sea casa. que él nunca refirió, él no fue el que refirió de la internación. No, yo no lo vi, después de eso no lo vi. Él también. Él también, él escuchó algo que estaba en una posibilidad, él escuchó porque de pronto se angustió, de pronto el grupo Sí, le o sea, cae, esto él fue la escuchó semana algo. pasada del grupo, yo todavía no lo vi. vi. Con esta necesidad de él permanente de demostrar más de lo que puede, Exacto. para evitar la internación. Exacto. Ahí no hay que buscar más en ningún lado. Sí menciona con mucha angustia la internación que vivió este año, ¿no? Como que bueno, él se sentía preso ahí, que lo sujetaban, como, creo, sí, también, sí. como que perdió su libertad, Que no le de daban hecho buena él valora rehabilitación. mucho el venir a hacer. Ese es un fantasma que ronda acá, pero que bueno, por ahí haya que hablar eso con la familia para ver cuánto de real tiene El tema de de una posible internación, como para poder, si no es así, bajar la ansiedad de él, y por ahí esto es una cuestión de ansiedad, estas cosas de demostrar que él está mejor de lo que en realidad él que si está. no, la consecuencia es que lo internen. Ahora, cuando está muy bien cognitivamente, es bastante lógico pensar que la familia está podrida y cansado, y que no va a llegar. Tiene un muy compañero buena que relación con la internado hace esposa poco, y algo con los por ahí. hijos. El vínculo es muy sano. Ahora no, en principio La mujer está tiene bajando. sobrecarga. No le volvimos a tomar ahora el Saril para ver cómo estaba cuando empezó a tener una sobrecarga tremenda, y cuando pide la doble jornada también estaba basado en el tema de la sobrecarga de la señora. Con lo cual ahora que lo tenemos de 9 a 17, digamos, intentamos, digamos, Después tiene cuidador, aparte. además, está Bien con cuidado, cuidado. pero además con el tema de que ahora él está con uso de pañales, acá ya se lo manda cambiado, digamos, no es que se cuida mucho la higiene de él, y cuando llega a la casa llega recién cambiado también, digamos, estamos ayudando Para también a que la aliviar esa- familia se alivie, aunque sea la cuidadora, ¿no? Pero que llegue en condiciones, y se va a dormir temprano, se va a dormir bastante temprano. Cuando haber una situación de saturación de algún cuidador le dijo, no sé, si tenés así interno, Sí, o un ataque de angustia cualquiera, Sí. digamos, si él, suponete, en esas caídas que la mujer dice, te voy a tener que internar, si seguís cayéndote en un ataque de angustia porque lo ves todo ensangrentado. ¿Cuándo se hizo la última reunión de familia? Ay, yo sé, Lo que sí me parece que intentaría ver lo que no está claro más allá de lo familiar y esto es el motivo de sus caídas tan frecuentes, ¿no?
No está claro, me parece que eso sí hay que apuntar, a ver si es una cuestión, como usted dice, de hipotensión, o si es vestibular, o si se están sumando las dos, ¿no? Es como volver a hacer intentar tener el diagnóstico de por qué se está cayendo tan frecuentemente, a ver si lo podemos, Sí, si se puede hacer. Yo también algo. preguntaría cómo es la caída. Sí, yo en la última me dijo que se Porque paró a y veces se mareó. Se quería sacar la campera, a mí me dijo. A ver, esas son las caídas de hipotensión Hipotensión ortostática. ortostática, por eso yo pienso que tiene que ver con eso, El 12 de julio. pero no sé si es la única, si es eso. No, porque a veces caídas para atrás puede tener que ver con vestibular central, hay que ver. La última fue así, se Hay paró, que ver cómo me se mareé. Bueno, a mí una vez, ahora que me acuerdo, se me cayó conmigo de la mano. Estaba yendo al baño, lo acompaño al baño, se va para adelante, y yo que lo intento atajar, y se la da con el ¿cómo se llama? El toallero, digamos, y se la da acá, Pero por delante. por delante, se mandó para adelante. Es el tipo de marcha. Claro, el tipo Claro, de por el marcha. tipo de marcha, pero no pude contenerlo, digamos, no lo pude sostener. Tampoco. No. ¿Está en eje o está lateralizado? Viste que el Yo lo veo control de tronco raro No ahora. tiene Yo ahora lo veo. Pisa, que Pisa se no va. lo tiene todavía, pero Porque eso hay que ver también, El hay tema que es trabajar eso, hay que trabajar el eje, todo ese tipo de cosas, porque si no se te va a lateralizar y se te va a ir contra el toallero, se te va a ir contra la... Sí. sí, el tema que les decía que en esta última caída se decidió que no, o sea, solamente en kinesiología pasa de la silla de ruedas a una silla común. En la silla de ruedas a veces es difícil de detectar entre la ropa que tiene, el apoyabrazos, no sabemos si se lateraliza o no. Porque en esta dificultad de la transferencia se decidió... No, y no solo eso, que Agustín lo que pidió fue que estuviera en... A ver, Agustín... ¿Es grandote, es pesado? Y es un hombre. Sí. No es muy, pero es... Es grandecito. No, lo que Agustín ¿Él pidió... él se asiste para levantarse? Sí. Sí. No, él todavía no necesita asistencia para levantarse, para pararse. Lo que por ahí es esta intempestividad, impulsividad, va. Pero no necesita, se puede levantar solo. Lo que pasa, ¿qué pasa ahora? Hay una cuestión por ahí también, lo que yo vengo notando es que el pantalón que usa, con el que viene habitualmente, no tiene elástico, se le cae, entonces él se levanta y lo que tiende a hacer es agarrarse el pantalón. Porque esto claro, fue hablado está con la incómodo. familia, hablamos del tema de los cordones, hablamos del tema de los pantalones varias veces. Muy, hablé. está todo el tiempo con una mano intentando no sé, Sí. quedarse desnudo. Entonces yo, claro, esa es otra cosa. Bueno, eso es más fácil de solucionar, Muy pero saco de los... distractores. Pero claro, ¿cómo? Sí, obstaculiza además, no va suelto como para... Bueno, nuestra estas función. cosas, pero bueno, siendo una familia tan me llama la atención que no se den cuenta. Sí, lo que pasa es que yo lo que creo que es una familia muy desgastada en este momento. La hija es la que se hace cargo de la medicación en este momento, viene con carpetas, todo organizado, te va pasando los folios de todos los estudios del padre, súper organizada. La corrieron a la mamá y el otro muchacho, el hijo se hace cargo de la empresa. Es como que contienen así un poco la situación. Por ahí se puede sugerir que alguien tome la posta, como decía, ¿no? De la medicación y de... Sí, la resonancia sería algo interesante como para plantear. Y lo que estábamos Ya viendo... me sientan, yo no tengo problema en dársela porque eso no me afecta la relación con los financiadores. Agustín lo que tengo que cuidar. Agustín lo que pidió estos días fue que estuviera en silla, que permaneciera en silla por un tema de control de esta impulsividad, de levantarse fuera de kinesiología, no solo para los traslados, sino también en los talleres, que no es mucho, son 2 talleres más por día, a veces es taller de movimiento, más kinesiología, más una terapia ocupacional o una terapia grupal, digamos, ¿no? Pero por un tema de prevención, digamos, de que no se nos empiece a hacer pelota acá, que no se nos caiga cada 2 minutos. Yo voy a volver a plantearlo esto con Agustín para... Agustín planteaba, ¿qué es lo...? Él A ver, nosotros no vamos a terminar el caso acá, sino que hemos recogido un montón de ideas. ¿Está bien? Y creo que hay que aprovecharla llevándola a los coordinadores y ya está. Sí.
Yo creo que fue muy buena la charla de hoy, te agradezco un montón. Muchas gracias. Y como ella dice que los kinesiólogos no escriben, y nosotros tenemos el libro de los 40 años, También. que sale ahora, con mucho gusto nos gustaría tener un capítulo Pero tuyo. tenemos el anterior, Tenemos el de los 30 era. de los 30. De los 30 Pensamos el de los 50. Ah, bueno. Pero lo van a hacer otros. Está bien. Bueno. Qué bueno que Muchas gracias. Vamos a los gimnasios. Gracias.